Hola, el día de hoy vamos a calcular el área y perímetro de triángulos. De entrada tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El perímetro en cualquier figura geométrica, llámese triángulo, rectángulo, pentágono, hexágono, cualquier figura geométrica, el perímetro siempre va a consistir en la suma de todos sus lados. Siempre eso va a ser el perímetro. Entonces, aunque existan fórmulas para calcular el perímetro de diversas figuras, yo recomiendo aprenderse la menor cantidad de fórmulas y siempre basarnos en un poco de teoría, y a partir de ahí podemos deducir ciertos valores en lugar de tener que memorizarnos muchas fórmulas. Entonces, como sabemos que el concepto matemático del perímetro en la geometría es sumar todos sus lados, entonces podemos calcular de manera directa el perímetro. Entonces vamos a representarlo con la letra P igual. El perímetro es igual a la suma de todos los lados. Vamos a tomar este primer ejemplo. Aquí tenemos este triángulo donde todos sus lados miden lo mismo. Entonces es un triángulo equilátero. Por lo tanto tenemos que sumar todos sus lados. Como cada uno de sus lados mide 5, entonces el perímetro P va a ser igual a sumar cada uno de estos lados. Este 5 más este otro también mide 5, más este de aquí abajo también es 5. Entonces eso sería el perímetro. Y aquí solamente sería sumar. 5 más 5 es 10, más 5 es 15. Entonces tenemos el resultado del perímetro, que es 15. Como no nos dan unidades, ya sea centímetros, kilómetros, pulgadas, etcétera, etcétera, siempre que nosotros expresemos el perímetro, tiene que tener unas unidades. Como en este caso no nos dan, vamos a ponerle U, que representa 15 unidades. Ya sería cuestión de que nos dieran las unidades con las cuales estamos trabajando y podemos cambiar esta U, como les digo, ya sea por centímetros, metros, pulgadas, dependiendo de qué sea lo que nos den. Pero el resultado de este perímetro es 15 unidades. Ahora vamos con el área. Para encontrar el área de un rectángulo sí que hay una fórmula. Hay que recordar que la fórmula para el área de un triángulo consiste en multiplicar la base por altura, que le vamos a poner con la letra H, y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, vamos a ver, de este triángulo la base es el lado que está abajo, que vemos que mide 5. Entonces vamos a comenzar a sustituir los valores. Tenemos área igual a base, vemos que este lado de aquí abajo mide 5, por la altura. La altura de este triángulo mide 4.33. Entonces multiplicamos 5 por 4.33 y ese resultado lo tenemos que dividir entre 2. Entonces aquí tenemos la expresión para calcular el área de este triángulo. Entonces tenemos aquí arriba 5 por 4.33, eso nos da 21.65. Si dividimos eso entre 2, eso nos da 10.825. Y como estamos trabajando con área, el área siempre se expresa en unidades cuadradas. Como aquí no nos dan esas unidades, entonces aquí ponemos U al cuadrado, representando que esta unidad o este valor que encontramos es área y se expresa en unidades cuadradas. Entonces aquí ya tenemos el área y el perímetro de este triángulo número 1. Ahora vamos al triángulo número 2. Tenemos este triángulo con sus lados 3, 4 y 5 y lo mismo. Necesitamos calcular el perímetro y el área. El perímetro yo recomiendo calcularlo primero porque muchas veces es lo más sencillo, ya que como vimos solamente es sumar todos sus lados. Entonces perímetro va a ser igual a la suma de este lado, que es 5, más este otro,
que mide 3 más este otro de aquí abajo que mide 4. Entonces solamente es cuestión de sumar. 5 más 3 es 8, 8 más 4, 12. Entonces el perímetro son 12 unidades. Es muy importante poner siempre las unidades en el perímetro y área. Ya tenemos el perímetro. Ahora pasamos al área. Entonces el área ya sabemos que es base por altura sobre 2. Entonces vamos a ver, la base es 4 por la altura es 3 y eso sobre 2. Entonces aquí tenemos 4 por 3 y eso es 12 y 12 entre 2 eso nos da 6. Y aquí tenemos que poner unidades cuadradas. Y aquí tenemos el resultado del área de este rectángulo. Son 6 unidades cuadradas. Pasamos a este tercer ejemplo. Tenemos este triángulo donde tenemos las medidas de sus 3 lados y por acá tenemos la altura. Es importante recordar que la altura de un triángulo siempre es la distancia desde la base hasta el punto más alto, pero esta distancia tiene que ser perpendicular a la base, ¿sí? Nosotros no podemos tomar como altura desde aquí hasta acá. Esto no es la altura. Siempre tiene que ser una línea perpendicular a la base, ¿sí? Es perpendicular porque aquí se forma un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Por eso es que este 8 representa la altura de este triángulo que tenemos por acá. Entonces, ya sabiendo eso, podemos calcular primero su perímetro. Perímetro es igual a la suma de todos sus lados. Entonces tenemos acá un lado que mide 7. Sí, lo voy a poner por acá para tener más espacio. Entonces, perímetro es igual a 7 más 5 más este tercer valor que es 3. Entonces perímetro va a ser igual a 7 más 5 más 3. Lo tenemos por acá. Borramos este y tenemos 7 más 5 es 12. 12 más 3, 15. Aquí tenemos perímetro que mide 15 unidades. Pasamos entonces a calcular el área. El área es igual a base por altura sobre 2. La base ya vimos que es 3 por la altura, que es esta distancia de acá, que es 8, y eso entre 2. Y solamente procedemos a hacer las operaciones. 3 por 8, eso es 24. 24 entre 2 es 12. 12 unidades cuadradas. Y así encontramos el área de este rectángulo.